Pues muy buenas tardes, estamos aquí Antidogma, Reina Aguiar y Adriana Martínez, y el día de hoy estaremos conversando con Adriana Pacheco Roldán, a quien me permitiré presentar brevemente. Ella es doctora en Literatura y Cultura Iberoamericana y Latinoamericana por la Universidad de Texas en Austin. Es cofundadora de la sección Siglo XIX en Latin American Studies Association y fundadora del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas y del primer podcast sobre escritoras contemporáneas, Hablemos Escritoras, a quienes de manera muy particular que queremos agradecer porque están apoyando con el fondeo para hacer posible este quinto número. Y bueno, también es de la distribuidora y comercializadora de literatura en español por mujeres, Shop Escritoras. Asimismo, su trabajo como investigadora se enfoca en la construcción y representación de la subjetividad femenina desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XXI, así como en la obra de escritoras contemporáneas, motivo por el cual su análisis parte de la perspectiva crítica de género, la teoría postcolonial y cultural y los estudios historiográficos. Así que sin más, Adriana, queremos agradecerte enormemente tu presencia por acá y quizá pues preguntarte algo básico, que es ¿qué hace una mexicana viviendo en Texas, Austin, en tanto que escritora? Y pues sobre este proyecto Hablemos Escritoras y la fuerza y la potencia de las mujeres en este campo. Pues muchas gracias por la invitación. A mí me encantó cuando supe del proyecto de Antidogma. Dije, de aquí soy. De verdad, ver el trabajo que están haciendo ustedes en la Ciudad de México con esta revista y tanto énfasis que están haciendo en lo que es la cultura y el arte, en una revista además impresa. Con muchísimo gusto hemos apoyado este proyecto porque creemos realmente en esta manera de hablar del arte, de la cultura y de llegarle a más personas, ¿no? Y bueno, tu pregunta me hace remontarme a muchos años atrás, porque el cariño que siempre le hemos tenido a Austin, a la Universidad de Texas, de donde soy egresada, donde hice el doctorado, que es porque, por lo que yo llegué a Austin, viene de los 80s, cuando mi marido hizo el doctorado en la misma universidad. Y nosotros somos Longhorns 100%. Entonces, una de mis hijas, tengo 4 hijos, mi hija, ella estudió también en la universidad y bueno, le tenemos mucho cariño a Austin. Me quedé en Austin, bueno, yo soy mexicana americana y me quedé en Austin porque es una buena manera de estar en un centro de estudios tan grande, en donde soy, bueno, ahora afiliada como investigadora. Hay muchísimo intercambio con Latinoamérica y con el mundo. Tenemos el acervo más grande en estudios latinoamericanos, la biblioteca más grande del mundo en estudios latinoamericanos, que es la Nettie Lee Benson. Acabo de escribir en nuestro blog un artículo sobre esto, que es un lugar enorme, maravilloso, magnífico, que recuenta toda la historia desde los documentos y los artefactos dentro de lo que es la Benson. Y es otra manera de atarte ahí también este lugar que no nos deja ir. Dicen que los que llegamos a Austin nunca nos vamos, ¿no? Y por otro lado, la vida cultural es muy interesante. Hay muchísimos intercambios porque vienen muchas personas, tenemos lo que es los festivales de cine, de música. A mí me encanta la música country, me encanta la vida country desde siempre, o sea, nosotros estamos muy metidos en este ambiente, de hecho, vivimos en una zona que es medio rural, precisamente en el campo, ¿no? Yo le llamo es Republican Land, que es muy distinto que otros lugares de Texas, Austin en general y los alrededores, y tiene una mezcla de todo, ¿no? Hay también mucha oportunidad de tener invitados de toda Latinoamérica. Y lo que a mí me sucedió es que me di cuenta de que a través de la biblioteca, yo encontraba obras de escritoras que escribían en otros países y de repente dije, bueno, ¿por qué allá nadie habla de ellas, no? Entonces había otra manera más, otra ancla más para quedarme en Austin. O sea, viajo mucho a México, ahí tengo a mis nietas, parte de mis nietas y parte de mis hijos, entonces siempre vamos a tener un cariño muy grande a nuestro país de origen, ¿no? Definitivamente.
Oye, Adriana, pues qué bien y qué bueno que nos encontramos y de verdad que una gran noticia este proyecto. Platícanos cómo consolidas o cómo conformas, porque has pasado, ¿no? Como varias etapas, tenías este grupo de escritoras mexicanas, pero de pronto se amplía y ahora se vuelve Hablemos Escritoras. Entonces, ¿desde cuándo está operando este grupo? ¿Qué alcances tiene? Y justamente, ¿no? Como cuál es la visión que tiene Hablemos Escritoras. Mira, todo empezó en el 2015, cuando hice un visiting, acabando el doctorado. Yo tengo un doctorado en literatura por la Universidad de Texas en Austin. Cuando acabé el doctorado, fui invitada por la Universidad de las Américas Puebla a estar coordinando la carrera de literatura. Estuve ahí un año y en ese momento, para empezar a hacer un poquito de investigación sobre qué estaba pasando en la escena contemporánea, hicimos una encuesta. Encuestamos a lectores, porque siempre se habla del otro lado, se habla del lado de los escritores, ¿no? Y hay muchos estudios sobre los escritores y los temas y las editoriales que son súper importantes en la conversación, pero mi curiosidad siempre era, bueno, ¿y quiénes nos leen? No nos estaremos hablando entre nosotros, no es completamente nada más, es un acto familiar en donde nos echamos porras unos a los otros, ¿no? Entonces, con este estudio, pues nos fuimos de espaldas, porque nos dimos cuenta de que no se estaban leyendo escritoras. Te estoy hablando del 2015, ¿no? Donde todo lo que ahorita ya se ve con la promoción de la literatura, que ahorita vamos a hablar de eso, era increíble ver los programas de estudios de los profesores, las profesoras, las disertaciones doctorales, las tesis de maestría, seguían hablando de las mismas, no había nombres nuevos, cuando nosotros en Estados Unidos ya estábamos oyendo de ellas y muchas estaban yendo a publicar a España, y en España había una efervescencia enorme, ya se estaba hablando del término boom, que es un término pues mal usado y mal tomado, porque estamos haciendo referencia al boom que se dio, obviamente muy masculino, ¿no? De una literatura latinoamericana, pero bueno, se estaba usando el término, y de repente te das cuenta de que vas a la librería y a la biblioteca y el rinconcito es así chiquitito, de 30 centímetros, y te va bien, pues es de 1 metro para los libros, que además tiene un título que dice, un letrero que dice escritoras o mujeres, ¿no? Junto a misterio, ¿no? Migración, y por ahí mujeres, ¿no? Como que el siguiente label, la siguiente categoría. Y bueno, la verdad es que esto empezó primero con una curiosidad y después con un libro. Y el libro, Romper con la Palabra, Violencia y Género en obra de escritoras mexicanas contemporáneas, es el debut a decir, hay mucho que decir, ¿no? De ahí empezamos a pensar, bueno, de qué manera podemos ahora darle cara a los nombres. Si no tenemos los nombres, no tenemos las caras, por lo menos démosle caras a algunas. Y empezamos a hacer entrevistas, pero yo las entrevistas yo decía, ¿cómo nos salimos de la caja con la que todos pensamos? Y yo admiro mucho a Terry Gross, que tiene un podcast que se llama Fresh Air. Y Fresh Air es muy famoso en NPR en Estados Unidos. Yo aprendí muchísimo de literatura americana con ella. Entonces, emulando un poquito esta idea de lo que tenía Terry Gross, fuimos pioneros en el podcast en español, sobre literatura en mujeres. O sea, fuimos el primer podcast especializado en mujeres. Y eso primero pues eran las mexicanas. Y después fue una cosa bellísima, una lluvia de mails y de mensajes que me llegaban y me decían, pero ¿cómo las argentinas no? ¿Y cómo las chilenas no? ¿Por qué no las cubanas, no? Las españolas. Hasta que un día salíamos una vez a la semana, sacábamos el podcast, además ya saben, una plataforma así chiquitita, súper casera, ¿no? Y de repente un día dije como harakiri, dije, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para meternos a un mundo más grande, ¿no? ¿Pueden o no pueden? ¿No podemos o no podemos? Eso implicaba sacar el podcast 2 veces a la semana, pero además nosotros no hacemos entrevistas en el podcast, nosotros hacemos estudios críticos, estudios literarios. Antes de entrevistar, nos leemos por lo menos el 80% de las escritoras que son muy prolíficas, por ejemplo, Rosa Montero, que tiene muchísimos libros publicados, y de las que tienen menos libros nos leemos todo. Ahorita me estoy preparando con Alicia, con Cosamec, y tengo 7 libros en mi escritorio ya,
o sea, ya listos para empezar a estudiarlos y empezar a leerlos, ¿no? Entonces, todo este estudiar, pues iba a ser el doble, si además teníamos que ampliar a otros países, y pues dijimos, bueno, pues vamos para adelante, y genial, o sea, la primera escritora que tuvimos fue Claudia Massin, que es argentina, una poeta bellísima, y después hay un conflicto muy interesante acerca de las que escriben en español en Estados Unidos, ¿no? Porque estando acá en Estados Unidos, bueno, tú dices, ok, ¿qué pasa con las chicanas, con las Mexican Americans? ¿Qué pasa con las hispanas, con las latinas, no? ¿Por qué no hay una conversación entre ellas? Y entonces dijimos, pues también tenemos que convidarlas a esto. Y la bola fue creciendo y ahora tenemos el podcast 2 veces a la semana, lunes y miércoles, y tenemos además un blog, porque el blog necesitábamos un espacio para escribir sobre lo que salía además, ¿no? Para explicar por qué se estaban haciendo las relaciones, en fin. Y todo esto evolucionó a la enciclopedia más grande que existe en este momento de escritoras en general de todos los países, a la biblioteca más grande con más de 1000 recomendaciones de libros. Y bueno, y recientito apenas en junio abrimos nuestra tienda en línea para el mercado americano, en donde ya estamos comercializando libros de más de 30 editoriales. Y ha sido una bendición, no saben, tenemos lista de espera para entrevistar de 4 meses. O sea, a mí me da pena ya a veces que tengo que posponer porque queremos hacer una mezcla de las escritoras contemporáneas, pero no podemos descuidar a nuestras madres literarias. Tenemos que regresar a todas, ¿no? Entonces ha sido una aventura muy, pero muy, muy interesante, fabulosa. Hemos aprendido mucho y yo estoy acá para aprender, ¿no? Para eso estoy. Qué maravilla, pues rescato un montón de cosas de esta labor, de verdad. Primero que nada, esto que mencionaste un poco de pasadita, pero que a nosotras en lo personal nos parece crucial, que es esta intención de el conocimiento que de pronto pareciera conservarse dentro de los enclaves académicos y que, como tú bien dices, de pronto las publicaciones se quedaban ahí adentro, ¿no? Y es en qué momento se socializan este tipo de pláticas, de diálogos, de ideas, y esfuerzos como este, sin duda, lo que hacen es desparramar, ¿no? Desparramar a esta universidad. Y no solo eso, aglutinar, porque es abrirse a otros espacios, a otros territorios, y gracias a las tecnologías, sin duda, poder integrar pues voces de las más diversas latitudes, ¿no? Que eso está increíble. Y en ese sentido, porque estás aquí con un par de fans de Gloria Anzaldúa, si no me equivoco, corrígeme, pero ahí justo en esa Universidad de Austin es que se alberga los manuscritos justamente de esta gran escritora chicana, que también eso es crucial porque bien poco se conocía hasta, pues hará que 10, 15 años, de todo este cuerpo de mujeres impresionantes en esa zona transfronteriza, que además hablan, pues eso, inglés y español, como lo hace Gloria, y que sin duda tienen unas aportaciones maravillosas para ambos mundos, ¿no? Entonces creo que ese enclave en el que estás es increíble. Y bueno, ahora sí voy a la pregunta y me voy a meter quizá a terrenos políticos, pero que ciertamente tienen que ver con esto, porque de alguna manera veo con preocupación lo que acaba de pasar en Texas, ¿no? Este como recule que hace el gobernador en cuanto a la sanción de los procesos para el aborto, pues, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y tú, en tanto que interesada por la construcción de subjetividades y eso, dándole voz a todas estas mujeres que ciertamente toman la pluma y el papel como su arma para enunciarse y de pronto quizá lanzar gritos desesperados y a lo mejor gritos de júbilo, etcétera. ¿Qué nos podrías decir de eso? Pues es una pregunta muy buena, muy importante en este momento, después de lo que hoy acabo de recibir la noticia sobre lo que acaba de pasar en Coahuila, ¿no? Que es otra vuelta a la página tan brutal en esta conversación.
tan largamente abordada por todas nosotras, ¿no? Exactamente nuestro derecho a elegir, ¿no? Nuestro derecho al cuerpo y sobre todo nuestro derecho a ser ciudadanas, ¿no? Estamos hablando de eso, no estamos hablando de una cuestión de vida o de muerte, aunque se podría pensar que sí, desde los puntos de vista más conservadores, ¿no? Estamos hablando de nuestro derecho simplemente a ser ciudadanas en the full expression, ¿no? En toda la totalidad de la palabra, ¿no? Mira, Texas es un estado en donde hay dos fuerzas muy fuertes. Obviamente los conservadores y los liberales, pero sobre todo la cuestión de los republicanos. Nuestro gobernador es republicano, definitivamente, se debe a su base y se debe ahorita a procesos que están pasando, procesos políticos muy complicados que se están pasando en el estado con la cuestión migratoria, ¿no? Son muchas conversaciones que están abriendo, que están abiertas al mismo tiempo. La entrada y después la salida de Trump como presidente dejó abiertas muchas conversaciones que nosotros estamos como americanos tratando de resarcir, ¿no? Siento que definitivamente la cuestión política está empañando, pero sobre todo la cuestión económica, ¿no? Acá estamos hablando de capitales, estamos hablando de dinero que está atrás de ciertos proyectos, tanto políticos como económicos, en donde el dinero viene principalmente de una derecha conservadora, ¿no? Yo siento que las mujeres han sido las activistas, las que han estado al frente, ¿no? Han sido muy valientes y han sido muy objetivas en el momento de tratar de, pues, de retomar la conversación al punto de vista más legal, que eso es lo que primero tenemos que ver, ¿no? Desde la legalidad, que es lo que se va a hablar, ¿no? Creo que hay muchas maneras de apoyar en este gran tema, ¿sí? Nosotros, o sea, yo siempre me he considerado una activista desde la academia. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros hablamos para tratar de hacer una conciencia, damos espacio, abrimos foro para que cada vez haya más conversación, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Tenemos nosotros en Texas, por ejemplo, un problema muy fuerte en niñas que dejan la educación muy pronto, ¿no? No terminan la universidad y no terminan sus estudios, sobre todo las niñas hispanas, ¿no? Las niñas que tienen pues orígenes hispanos, ¿no? Entonces necesitamos ayudar mucho en esa cuestión también, pues de poner a las mujeres en otras conversaciones que son más importantes, ¿no? Creo que nosotros desde la literatura, por ejemplo, algo que estamos apoyando muchísimo dentro del proyecto es abrir espacios a otras voces. Y eso nos ayuda también a hacer un intercambio un poquito entre ideas, porque creo que a veces nada más oímos un lado. O sea, yo me leo las revistas conservadoras y las revistas liberales, ¿sí? Y en México me leo los periódicos conservadores y liberales, ¿no? Necesitamos desarrollar el criterio para los dos lados y entender también los dos discursos, no nada más uno, sino también el otro, ¿no? Y bueno, eso creo que pues se debería de verdad difundir, ¿no? Tenemos que hablar más desde el punto de vista de conocimiento y no nada más de las pláticas de café, ¿no? ¿Qué es lo que esto implica, ¿no? Adriana, y en ese sentido, pues también me gustaría que nos platicaras un poco, sobre todo porque justamente la Universidad de la Comunicación, que nos apoya muchísimo con este programa, con este proyecto de Antidogma, Revista de Arte y Cultura, pues está conformada por 9 licenciaturas, todas ellas enfocadas básicamente a la creación de contenidos. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que nos fueras como hilvanando la historia de por qué escribir, para qué escribir, cómo escoger estos temas. Y en este caso, justamente en la conformación del grupo y hablando de escritoras, ¿no? ¿Qué dirías tú que es este proceso en la narrativa o este proceso de escritura? Mira, una de las cosas que ha pasado mucho con la literatura escrita por mujeres, si se fijan cómo estoy evitando la palabra, la literatura femenina, sí, Claro. porque es una etiqueta que no es válida, sí, porque eso quiere decir encasillar, sí, es que nosotros necesitamos demostrar que las mujeres escribimos de muchos temas y desde muchos aspectos.
y desde muchos ángulos una situación que podrías decirse, bueno, es que habla de violencia. Sí, pero por ejemplo, Daniela Tarazona, cuando escribe El animal sobre la piedra, está hablando de violencia, pero no está hablando de un acto violento, ¿no? O sea, obviamente que cuando tienes un libro como Perra Brava, ¿no? Obviamente es otro tipo de violencia, ¿no? O los libros que están hablando, ahorita muchos están escribiendo sobre maternidad, sobre maternidades, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a contestar esa pregunta desde algo que a mí se me hace muy, ha sido como un dolor de cabeza continuo en mi vida, es cómo llegamos a una librería, a este mundo inmenso de libros, con mesas en donde, bueno, para los que no saben cómo funciona el mercado del libro, rentas espacio. Eso es una librería. Tú rentas espacio y si tú tienes un bestseller que acaba de salir, sí va a estar en la mesa de entrada acostadito, ¿no? Que es todo lo que ve la gente a la entrada. Y después va pasando, se convierte en un lomo y después así hasta que desaparece, ¿no? Hasta que se va y se tritura el libro o hasta que se guarda en una bodega, ¿no? Entonces, si nosotros no abrimos el libro y les enseñamos a las personas qué hay dentro de él, cuál es su contenido, las personas a veces no saben qué leer. ¿A qué libro voy a leer? ¿No? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la enciclopedia y en Hablemos Escritoras y en la tienda de Shop Escritoras, tenemos todo lo que es la selección por tags y por lo que son keywords, las palabras claves, ¿no? Entonces, tú vas y entras al índice y dices, a ver, yo quiero saber qué se está escribiendo de ciencia ficción. Te vas a ciencia ficción. Yo quiero saber qué se está escribiendo de maternidades, qué se está escribiendo, por ejemplo, en la generación de los 70s, de qué escribían las mujeres que nacieron en los 70s, las que nacieron, por ejemplo, en Argentina, las que nacieron en México, ¿no? Las que están, por ejemplo, haciendo intertextualidades, que es otra cosa, los textos, los géneros textuales se están mezclando entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú jalas al lector, le das las herramientas al lector para que pueda entender qué hay adentro del libro y entonces diga, oye, voy a tomar ahora este libro y de ahí me voy a tomar a una línea y voy a hacer una red en mi mente, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba dando una clase y estaba hablando acerca de, por ejemplo, cuando tú lees a Borges y tú sabes que Chesterton fue la base de Borges en muchas cosas, que Borges se inspiró en Chesterton, entonces te vas a Chesterton, ¿no? Y si después tú quieres saber, por ejemplo, Rosario Castellanos, Alejandra Pizarnik, o sea, ¿cuáles eran sus bases? ¿A quién estaban leyendo? Entonces empiezas a hacer un criterio, ¿no? Entonces, cuando ahora nosotros hablamos de escribir, hoy en la actualidad, ya dar ese contexto, la palabra escritor es una palabra que se ha dimensionado enormemente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta escribir. Yo escribo libros críticos, escribo artículos críticos, escribo para varias revistas en México y en Estados Unidos, y de hobby tengo libros para niños, ¿sí? Tengo nietas y me encanta escribir cuentos infantiles porque además es una manera para mí, siento yo, de hacer que los adultos se conecten con los niños en un momento. Para mí eso es muy importante. Pero yo no me llamo a mí mismo escritora. Sí, cuando alguien me presenta y me dicen, es que escritora, siempre paro y digo, no, pero yo no soy escritora, ¿sí? Yo soy lo que ustedes quieran que sea. Si queremos pensar entonces, ¿cuál es el sentido de la escritura? Escribir sirve para muchas cosas, para muchísimas cosas. Sirve pues porque tenemos un mundo adentro, las personas que escribimos, ¿sí? Porque queremos hacer una carrera, una profesión de la escritura, ¿no? Porque tenemos también, es un medio para sacar cosas que están sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Hay grupos enormes, por ejemplo, el de Del Krause, ¿no? Con tantas mujeres que están escribiendo con ella, ¿no? Después de tantas cosas que han pasado de violencia, ¿no? Pero también hay otro tipo de escritura, es la escritura que es una escritura muy pensada desde el punto de vista de que se estudian durante años como leyendo. Hay grandes escritoras como por ejemplo Teddy López Mills, ¿no? Que es una escritora monumental, de una profundidad impresionante, ¿no? Y podría yo decir muchísimos nombres, ¿no? Cristina Rivera Garza, ¿no? Que para mí Cristina Rivera Garza ahora acaba de ganar un premio más, es verdaderamente una representante de lo que es la intersección entre escribir, leer, estudiar, promover
ser activista, ser una mujer completamente abierta. Cuando escribí la reseña de su libro, el último verano, El invencible verano de Liliana, pues una de las cosas que yo más recalqué en ese artículo que escribí es su gran valentía, ¿no? Entonces, también se escribe por eso, por esa necesidad de que no se repita la historia, ¿no? Pero siempre siento, ¿sí?, que se queda atrás la visibilidad de lo que se está haciendo. O sea, hay grupos, por ejemplo, en el podcast nosotros tenemos grupos que hacen, ya sabes, las mesas de trabajo, que tallerean texto. Ese es un trabajo que también hay que rescatar. La academia a veces, y eso es algo con lo que yo también he querido luchar, la academia a veces se tiene que bajar de su torre y tiene que llegar al lector común y decir, ok, esto... No podemos estar hablando de textos canónicos todo el tiempo, ¿no? No podemos nada más estarnos refiriendo a ciertos nombres y ciertas tradiciones, ¿no? Las estudiamos porque nosotros, bueno, pues yo hice un doctorado de 6 años, o estudiaba o me reprobaban o me corrían, ¿no? Ese es el programa que tenemos aquí, era estudiar y estudiar, ¿no? Leer y leer, pero entiendo perfectamente que a lo mejor, o sea, me importa mucho que un chavo de 25 años se agarre el hábito de escribir, perdón, de leer todos los días. Y si un día quiere escribir, pues que escriba, ¿sí? Pero sobre todo, la base de un escritor, de un buen escritor, es la lectura. Es la lectura. Y hay que leer de todo, y hay que hacer ese vínculo entre academia y lector, que no uso tampoco el término lector común, porque me parece despectivo. Somos lectores, no hay grados de lectores, ¿no? Pero definitivamente ahorita voy a ser moderadora en un panel en la FIL de Nueva York, y el tema que estamos hablando, que vamos a hablar, es cómo vamos a ser más lectores. Nos seguimos hablando entre nosotros, nos seguimos aplaudiendo en un grupo que sí va creciendo, pero mi pregunta es esa: ¿verdaderamente vamos a lograr un cambio radical en las maneras de lecturas? Y si sí lo logramos, yo creo que las mujeres somos las que lo vamos a hacer. Yo creo que las mujeres estamos saliéndonos de la caja y pensando desde otras estrategias, sin miedo al canon, ¿sí? Y sin miedo a la censura, estamos haciendo que salgan otras maneras de leer y de escribir, ¿no? Oye, Adriana, y bueno, quizá para ir cerrando esto, mencionabas esta parte de tú no reconocerte escritora, cosa que me llama mucho la atención, y en ese mismo sentido ligarlo con otra idea que mencionabas, que es la de pues esta necesidad de la literatura en general por abrirse a nuevos públicos, ¿no? Y también yo creo, no sé, me gustaría escuchar tu punto de vista al respecto, la importancia que ha tenido esta subversión del canon, ¿no? Porque creo que el canon pues destila olores de blanquitud, destila olores de hombre letrado, valga la redundancia, y entonces había poca cabida en este canon, que era el cuerpo primario de la literatura universal, eso que había que leer, eso que había que reconocer como tal. Y hoy por hoy estamos viendo esta entrada justamente de todas estas voces, no solamente de mujeres, sino de otras disidencias, por así decirlo, disidencias a lo mejor sexuales, raciales, que justamente traen a cuento experiencias y formas de contar las cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy alentador y creo que sería, o yo encuentro en ello una parte de la respuesta de cómo hacer para llegar a más gente y sería esto, no sé qué nos quieras decir al respecto. Claro, estás mencionando una gran palabra, canon, ¿no? O sea, desde este canon occidental, en donde nosotros teníamos que estudiar y memorizarnos casi, ¿no?, ciertos escritores que eran los reglamentarios. Por ejemplo, José Luis Martínez, con esta gran antología que hizo, que se revisó 4 veces, las 4 veces tuvo la oportunidad, por ejemplo, de meter mujeres. Sí, cuando él estaba haciendo esta revisión de la literatura mexicana, y pues ninguna de las 4 veces la tomó la oportunidad y no aparecimos, ¿no? Entonces, creo que lo que primero se está revaluando es la palabra canon, ¿sí? La importancia o la necesidad de tener un canon. ¿Un canon para qué, no?
Entonces, empezar por ahí, ¿no? Nosotros necesitamos en la academia o en la enseñanza, o sea, yo empecé dando clases en preparatoria cuando estaba haciendo la maestría. Necesitamos como que un sílabus, necesitamos como un cuerpo teórico que podamos nosotros enseñar a los estudiantes y que los estudiantes puedan como que seguir. Y obviamente que hay ciertas, o sea, si tú no estudias, si tú no lees a Shakespeare, ¿sí? Te pierdes de muchísimas cosas, ¿sí? Pero a la vez de leer a Shakespeare, pues tienes que leer a Virginia Woolf, ¿no? Para que entonces pues tengamos un balance, ¿no? Eso es lo que se estaba perdiendo en el canon, ¿no? En esta idea canónica de hablar de la literatura. Entonces, yo, por ejemplo, no hablaría tanto de disidencias, sino hablaría yo más de inclusión, ¿no? O sea, creo que reconocimiento de todas las alternativas de escritura, ¿sí? Se tiene que empezar, por ejemplo, me encantó hacer esta entrevista con Isabel Frank, que ella es una de las grandes voces de la literatura, y voy a decirlo así, pero no así, no en el podcast, y hoy en el podcast no van a ver cómo no hago nada de énfasis, pero es una de las grandes voces de la literatura lésbica en España. Ellas salieron con una fuerza impresionante cuando después de todo la represión se hicieron valientes para poder empezar a salir publicadas. Y una de las cosas que me decía, y creo que tiene toda la razón, es que la gente ya nada más me presenta como eso. O sea, yo que la estudié en el doctorado, de hecho estuvo invitada en la universidad y fue genial tenerla ahí. Yo pues me temblaban las piernas cuando la conocí en persona, y después, años después, me toca entrevistarla. Pues yo la conocía por sus novelas policíacas. O sea, para mí, y sus cartoons, sus caricaturas, lo que ella hace, ella desde el humor y desde el dibujo, que además tiene, pues hay un grupo de otras escritoras, sobre todo de artes gráficas, ¿no? Diseñadoras, ha cuestionado muchísimas de las cosas que se hacen los estereotipos de las lesbianas. Entonces te mueres de la risa porque tiene un humor súper witty, ¿no? Entonces, ¿por qué meterla en la sección nada más de literatura lésbica, ¿no? Por ejemplo, esta Alicia Cosamé, que estábamos platicando sobre ella, dice, es que a mí todo el mundo me encajona como literatura de testimonio. De la literatura testimonial, claro, ella estuvo en la cárcel, en el régimen, en la dictadura de Argentina, y salió huyendo, bueno, salió como exiliada, vivió en México, vivió en Estados Unidos, ahora vive en Estados Unidos, pero no nada más escribe de escritura testimonial, ¿no? Entonces, algo que es muy importante para que nosotros nos quitemos esta idea del canon es que, primero, y esa es la base de todo nuestro proyecto en Hablemos Escritoras, una escritora no se puede conocer por un libro. Claro. Para conocer, o sea, uno no puede decir, o sea, cuando a mí alguien llega y me dice, es que Laura Esquivel escribió Como agua para chocolate, claro que sí, escribió Como agua para chocolate y muchos libros más, ¿no? Entonces necesitamos redondear a una escritora, ¿no? Guadalupe Nettel no tiene la misma voz con su primer libro que con el último, en donde ella ya está metiéndose de lleno al tema de la maternidad, y lo que nos hacen es que nos limitan, en vez de decir, es la lista de libros, de nombres, deberíamos de hablar de la lista de libros, ¿sí? De libros que son de un solo nombre, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que experimentar nuevos géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con Minerva Reynosa, que escribe, que ha ganado tantos premios y que tiene una escritura que habla de videojuegos, o de Mónica Ojeda, ¿no? Que habla de la deep web, ¿no? Entonces, el canon se limitó. Nosotros, por ejemplo, en Hablemos Escritoras, en Shop Escritoras en la tienda, tuvimos muchos debates acerca de qué íbamos a hacer, cómo catalogar los libros. Y a mí me molesta mucho cuando entro a una librería y ya sabes, hay novela, cuento, ensayo, crónica, ¿no? Y digo, bueno, hay muchos otros géneros. Entonces, necesitamos hacer una intersección entre la temática, el estilo y el género. Por ejemplo, la literatura de Cecilia Udave, ¿sí? Que es la literatura de lo unusual, de lo inusual, está en diálogo directo con la literatura de María Fernanda Ampuero, ¿no? O de Fernanda Trías, ¿no? O de Adriana Harvix. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto, dices, bueno, todo es narrativa, sí, pero hay ciertas cosas que le dan ese valor agregado a esa narrativa, ¿no? Entonces, el canon no puede hablar solamente de los géneros,
de los escritores tiene que hablar también de las alternativas, de las tendencias, de los tiempos, y eso no nos va a caber en el canon occidental. Tendría Harold Bloom, sí, verdaderamente que hacerse toda una enciclopedia, pero de discos, de microchips o de no sé qué, para poder abarcar todo eso, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Adriana, pues de verdad que qué maravilla, qué rico platicar contigo. Yo creo que hay muchísimo por delante. Por supuesto que nosotras desde nuestra trinchera nos sumamos a esto que estás haciendo para darle también la mayor difusión que se pueda a través de nuestra publicación. Y te agradecemos nuevamente que mira, aquí está justamente el producto. Agradecemos muchísimo, Hablemos Escritoras, por la parte de financiamiento que tuvo para hacer esto posible. En la parte posterior, en la contraportada de nuestra revista, viene un QR con todos los agradecimientos, pero pues aquí públicamente lo hacemos saber. De verdad, muchísimas gracias por ese apoyo y muchas gracias también por este tiempo que compartes con nosotras para hablar de este tema tan importante. No nos cabe la menor duda que escribiendo y leyendo, conociendo más, se alimenta también el espíritu, así como en el arte y la cultura. Yo creo que la literatura es algo sumamente importante y en efecto crear más lectores, ¿no? Cada vez más. Así que bueno, pues esperemos que Antidogma se sume también para dar a conocer tu proyecto. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, pues estaremos en comunicación y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Ya, les agradezco mucho sus preguntas. Adriana, me encantó tu pregunta, tu comentario sobre Gloria Anzaldúa. Muchísimas gracias por las preguntas tan pensadas y tan abiertas. Pues este es un espacio también en donde nosotros algún día recibiremos Antidogma. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a Sandra de Alba, que está en los controles. Muchísimas gracias.